A continuación explicaré el funcionamiento del medidor de presión de aceite con sentido de variación de la resistencia. Este indicador es en esencia un manómetro, es decir, una herramienta utilizada para medir la presión de fluidos tales como líquidos o gases. El dispositivo está compuesto por tres partes principales. La primera, y de color azul, llamada cámara de diafragma. La segunda, compuesta por la resistencia variable. Y por último, el galvanómetro de cuadros cruzados. Cuando actúa presión en el diafragma, este se deforma más o menos dependiendo de la presión efectuada, empujando el contacto deslizante de esta forma. Además, el resorte se comprime a una distancia determinada. A medida que la presión aumenta, la resistencia disminuye y por tanto la corriente aumenta. La resistencia es variable. Así que cuando el diafragma se deforma, es decir, cuando la presión aumenta, la resistencia va a cambiar. A la resistencia se encuentra conectada una fuente de voltaje que luego va al galvanómetro de cuadros cruzados. Además, este dispositivo posee un aislante que nos previene de cortocircuitos. Ahora explicaré el funcionamiento del galvanómetro de cuadros cruzados, el cual está compuesto por una armadura magnética y por una aguja indicadora. Aquí vemos que posee dos bobinas que prácticamente son electroimanes, ya que poseen una fuente de voltaje. La bobina primaria tiene una fuerza magnética B constante, ya que su corriente nunca cambia. Por otro lado, la fuerza magnética de la bobina secundaria sí cambia, ya que posee una resistencia que va disminuyendo su valor, así que su corriente irá aumentando a medida que la presión aumente. Como podemos observar, la aguja posee dos polos, los cuales se ven atraídos por las fuerzas magnéticas de cada bobina. En pocas palabras, el circuito posee la siguiente forma: una fuente de voltaje, resistencia variable y una bobina. Prácticamente es un electroimán. Esta bobina es la misma que se encuentra acá. Además, cuando aquí en este instante la resistencia es máxima, por tanto la corriente de la fuerza magnética de la bobina secundaria es menor a la de la otra bobina. Explicaremos mejor esto en estos momentos. Como podemos observar, el galvanómetro se encuentra en esta instancia, donde la fuerza magnética que produce B es mayor a la fuerza magnética que produce A, ya que la resistencia es máxima, por tanto la corriente es mínima. No hay presión en este instante. Sin embargo, por ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Por tanto, a mayor resistencia, menor corriente. Y la fuerza magnética es igual a I punto L cruz B. Así que a mayor corriente, la fuerza magnética será mayor. En este caso, la fuerza de A es menor que la fuerza de B, porque la corriente es mínima. Ahora, cuando está en equilibrio la aguja, es decir, cuando F de A es igual a F de B, ambas fuerzas tendrán el mismo valor y estarán en una posición de equilibrio. Y por último, cuando la presión es máxima, por tanto la resistencia es mínima y la corriente es máxima, la fuerza de A será mayor que la fuerza de B. Recordemos que la fuerza de B siempre es constante y en este momento se ve superada por la fuerza de A. Claramente el voltaje y la corriente de B tienen que ser menor que la de A para que logre que este campo o esta fuerza magnética sea superada por A. Así podemos observar cómo cambia la aguja dependiendo de la cantidad de presión que exista en el dispositivo. Así que, en conclusión, cuando hay mayor presión, hay mayor corriente, por tanto la aguja marcará un valor máximo.